Bienvenido a tu programa Cápsulas Apostólicas con el apóstol Ahmed David, una palabra del cielo para tu vida que transformará tu corazón. Dios les bendiga. Esta cápsula la hemos titulado Hojas de higuera o túnicas de pieles. Libro de Génesis capítulo 3 versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Dios colocó a Adán en el huerto y le entregó todo lo que había en el huerto. De todo podía comer. Después le hizo una mujer para que no estuviera solo y le colocó una sola restricción: no podía comer del fruto de un solo árbol. Dios le dio a Adán una visión, una misión, lo visionó, lo proyectó, lo bendijo. Era un ambiente sano, le dio lo mejor. Así hace el Señor con nosotros. Dios nos coloca en el mejor ambiente y nos da lo mejor. Tal como lo hizo con Adán, hoy lo hace con nosotros. De pronto, algo ocurre en el huerto del Edén. La voz de Dios comienza a escucharse, y Adán y Eva se esconden al escuchar la voz del Señor. Esto es algo que no se logra entender. Si Dios todos los días hablaba con Adán, ¿por qué ahora Adán y Eva se esconden de Dios? La respuesta es porque estaban en pecado. Pero antes de oír la voz de Dios, ellos habían escuchado otra voz. Habían escuchado una voz extraña. A pesar de conocer la voz de Dios, quisieron escuchar una voz extraña. Esto es contrario a lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 4 y 5, que las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen, pero la voz de los extraños no oyen ni la siguen. Hubo una voz que redireccionó a Adán y a Eva, y ahora está escondido entre los árboles. Ya no quieren hablar con el Señor. Todo estuvo en haber escuchado otra voz diferente a la voz del Señor. Ellos habían escuchado la voz de la serpiente, la voz de Satanás. Según Génesis capítulo 3 versículo 1, la Biblia dice: y la serpiente, es decir, Satanás, dijo a la mujer. El diablo habla, el diablo tiene voz, tiene la capacidad de disfrazarse. Eva escucha una voz extraña y peca. Luego hace pecar a su marido, y por cuanto pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios, y así como el pecado entró por un hombre, pasó también a toda la humanidad. Ahora, por haber escuchado una voz extraña, encontramos un Adán que ya no está visionado, no está orientado, no está direccionado, no está guiado. Todo lo que Dios le había establecido en el lugar donde lo había colocado se le estaba viniendo abajo. Eso nos pasa a nosotros cuando escuchamos voces que no debemos escuchar. Adán ha perdido su nivel. Ya no podía escuchar como oía antes, porque había escuchado una voz extraña. Hubo una voz que lo redireccionó. Adán debía estar frente a Dios y ahora está escondido entre los árboles. Lo que Adán hacía ya no era conforme a la voluntad de Dios. Todo en su vida estaba redireccionado. Sus pensamientos, sus propósitos, absolutamente todo. Ahora Adán estaba viviendo una vida diferente a la que el Señor le había establecido. Génesis capítulo 3 versículo 7 dice: les fueron abiertos los ojos, conocieron que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esta era la vida que ahora Adán y Eva estaban viviendo, una vida de hojas de higuera. Todo esto sucedió después que escucharon una voz extraña. Me gustaría preguntarte, amado hermano y hermana, amigo y amiga que escuchas esta cápsula devocional, ¿qué vida estás viviendo tú? ¿Una vida que está lejos de la voluntad de Dios? ¿Caminos que están lejos de la voluntad de Dios? ¿Propósitos que están lejos de la voluntad de Dios? Adán y Eva se vistieron con delantales de hojas de higuera, pero en Génesis capítulo 3 versículo 21 dice que Dios les hizo túnicas de pieles y los vistió. Ahora aparece la voz del Señor llamándolos en el huerto,
y el Señor les hace dos preguntas. Primera pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Por qué has tomado una vida, un camino y un rumbo diferente? ¿Por qué has llegado hasta donde yo no te he dicho que llegaras? Te dejé en el huerto, en las mejores condiciones, y ahora mira dónde estás. Hay personas que el pecado los consume. Hay gente que cambian el rumbo de sus vidas. Hay gente que pecan y se acomodan sin confesar el pecado a Dios. Andan en deleites y a escondidas haciendo cosas que no convienen. Esto es vivir una vida de hojas de higuera. Segunda pregunta: ¿quién te enseñó? Siempre que escuchamos una voz que no conviene, esa voz va a influenciar en nosotros. Esa voz nos va a transmitir un mensaje que determinará algo en nuestra vida. Debemos cuidar nuestros oídos. Hay que saber con quién hablamos. Hay que filtrar lo que oímos, porque según 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero Dios es Dios restaurador. Dios no quiere que sigas viviendo una vida de hojas de higuera. El Señor quiere sacarte de esa vida y colocarte una túnica de pieles. Dios quiere darte la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si no es la voz de Dios, no la escuches, porque te introducirá por otro camino y te dará otra vida diferente a la que Dios quiere para ti. Es tiempo de reflexionar, de meditar y tomar el camino correcto para nuestra vida. Todavía hay tiempo, todavía se puede cambiar. Hoy podemos darle una nueva dirección a nuestras vidas. Tomemos la decisión de salir de esa vida de hojas de higuera y entrar en la vida de túnicas de pieles que nos ofrece el Señor. Bendiciones para todos, hoy y siempre. Acabas de escuchar Cápsulas Apostólicas. Te invitamos a compartir este audio para que muchas más personas sean edificadas a través de la palabra del Señor.